No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Muy buen día, amada iglesia, hermanos y amigos. Les damos la bienvenida hoy a el servicio que tenemos como iglesia, la Casa de Misericordia Eterna. Y nos preparamos entonces para alabar y para bendecir el nombre del Señor. Invitamos a las familias para que se preparen y para que vengamos a este tiempo de alabanza. Invitemos la presencia del Señor en cada uno de nuestros hogares. Hoy es un domingo muy especial en el año porque es el Domingo Santo, el domingo en el que recordamos que Jesús vive, que Él resucitó, que la tumba está vacía. Y como dice la palabra, porque Él vive, nosotros también vivimos. Tenemos una esperanza viva. Jesús, nuestra esperanza, está vivo y está hoy para darte a ti también esperanza y vida. Quiero que leamos Juan, el capítulo 20 y el versículo 15. Dice así la palabra del Señor, cuando Jesús se le apareció a María Magdalena después de resucitar. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Raboní», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Amén. Qué alegría tan grande debió haber sentido María y qué sorpresa tan especial al llegar al sepulcro y no encontrar al Señor en la tumba, pero luego Él aparecérsele a ella, resucitado, vivo. La muerte no pudo detenerlo. Esto cambió por completo todo el panorama de tristeza y de dolor que ellos vivían. Hoy tenemos grandes noticias. Hoy tenemos una esperanza grande. Tú y yo tenemos hoy una esperanza grande y enorme. El Señor vive y porque Él vive, nosotros también viviremos. Quiero invitarte para que alabemos el nombre del Señor y para que le bendigamos en este tiempo de alabanza. Un domingo más de alabar juntos al Señor. Qué alegría, iglesia, conectarnos no solo a través de la transmisión, pero conectarnos con el cielo, porque dice la palabra que hay en el trono de Dios aquellos que le adoran de día y de noche. Hoy tú y yo tenemos el privilegio de hacer eso cuando venimos a la casa de nuestro Padre. Así que hoy vamos a alabarle. Prepara tu corazón, prepara tu alma para declarar las bendiciones de nuestro Dios. Dice el salmista: mejor es un día, Señor, en tu casa que 1000 fuera de ellos. Y hoy estamos aquí para celebrarte, Dios, para alegrar tu corazón y compartir contigo, nuestro buen Padre. Te adoramos, Señor. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000
amor, de agradecimiento a tu Padre bueno. Nuestra alma arde de amor por ti, Señor, y te adoramos, Rey. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso la anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Oh Padre bueno, nos alegramos de estar en tu presencia. Hemos venido en esta mañana para reconocerte, para adorarte, para exaltarte, para levantar nuestras manos a ti, nuestro Rey. Eres maravilloso, Jesús. Eres glorioso, Señor. No hay nadie como tú. Espíritu Santo, te invitamos en esta mañana que te pases en medio de esta transmisión, en medio de cada hogar, de cada vida. Yo te pido, llena nuestro corazón de fe, llena nuestro espíritu de hambre y sed por ti, y que hoy podamos declarar que tú estás haciendo algo, que estás haciendo algo poderoso en nuestras vidas, y que creemos y abandonamos nuestra confianza en ti, Señor. Y por eso hoy te adoramos, porque sabemos que tú eres el Todopoderoso que transforma, y nos estás transformando mientras te adoramos, Rey. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar de tu presencia.
milagroso Señor, ven y llenas el lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Esta es una mañana para darle gloria y honra al Señor. Mientras lo hacemos, Él derrama de su presencia. Él está obrando en medio nuestro. Hoy abandona tu corazón delante de Él y dale gloria y reconocimiento. Hoy derrama tu vida delante de Él y declara que no hay nadie como Él. Él está haciendo algo poderoso y en tu casa, está llenando tu casa de su presencia ahora mismo. Vamos, dale gloria. Toda la gloria, Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y creemos en lo que harás en mí. Una vez más dile, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Así es, Señor. Hoy creemos lo que haces en nosotros, en nuestra familia, en nuestras circunstancias y en nuestra vida. Y sobre todo creemos que nos traes a una relación profunda, renovada y fresca contigo. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos, buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar aquí en esta mañana de domingo para celebrar la victoria del nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Hoy estamos de manera muy especial recordando, muy agradecidos y en pleno gozo a la gran obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección, lo que en el mundo cristiano conocemos todos como el Domingo de Resurrección. Entonces es un día más para celebrar. ¿Qué celebramos? Celebramos especialmente cada día, pero hoy lo vamos a hacer de una manera muy especial, celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que todo creyente debemos recordar y agradecer cada mañana. Yo quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en el capítulo número 24 del Evangelio según San Lucas. Vamos a estar leyendo desde el versículo número 1 hasta el versículo número 13.
Lucas 24, del 1 al 13. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, versículo número 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén y amén. Qué hermosa y qué preciosa es la palabra del Señor, que nos recuerda de su propósito, que nos recuerda de su sacrificio, que nos recuerda de su gran amor, pero que nos da el testimonio más creíble de su gran victoria en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Amén. Quiero que en esta mañana estemos reflexionando acerca de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? La resurrección, junto con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, es la base de la fe cristiana. Es la base de la fe cristiana. Hasta aquí y hasta el día de hoy siguen muriendo personas, hombres que se han autoproclamado como los salvadores, como los libertadores, pero ellos han muerto y la gran diferencia radica en la resurrección. Han muerto y se han quedado muertos porque ninguno ha resucitado, solo Cristo ha resucitado. Entonces nosotros podemos mirar qué es la resurrección. No solo es la base y columna de nuestra fe juntamente con el sacrificio en la cruz del Calvario, sino que también la resurrección nos está mostrando a nosotros la victoria de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, sobre la muerte. Esta es una victoria que Cristo nos ha regalado a nosotros y de la cual nos hace participantes. No solo beneficiarios, sino participantes, porque nosotros lo recibimos de una manera personal, pero también ahora lo vamos a disfrutar y lo vamos a compartir con otros. Entonces, es el triunfo de Jesús sobre la muerte. Pero también la resurrección es el triunfo de Jesucristo de Nazaret sobre las circunstancias, sobre las dificultades, porque eso también quiere expresar la palabra muerte y de hecho está en la Biblia también. Es el triunfo de Jesús sobre la adversidad, sobre la oposición. La resurrección también está mostrándonos el triunfo de Jesucristo sobre el mal. El triunfo de Jesucristo sobre el mal, el triunfo de Jesucristo sobre la oscuridad, sobre las tinieblas, como está escrito en la palabra, ¿no? Que las tinieblas no iban a prevalecer, sino que la luz iba a vencer y vence a toda tiniebla, porque no fue un asunto del pasado. La resurrección de Cristo Jesús es algo que está permanente y vigente por siempre y para siempre. ¿Qué nos muestra también la resurrección? La resurrección nos está mostrando el triunfo de Cristo sobre Satanás, el diablo, el triunfo de Cristo sobre la cautividad, sobre el reino de las tinieblas. La palabra de Dios dice que hemos sido nosotros trasladados en la fe de Cristo del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Hijo de Dios. Entonces eso nos está mostrando también, nos está mostrando la resurrección.
triunfo sobre el mal, triunfo sobre las tinieblas, triunfo sobre la esclavitud, el triunfo sobre el Satanás, el diablo y los demonios. Nosotros vemos todo esto expresado en las Escrituras, a lo largo y ancho de las Escrituras, y también nosotros lo podemos ver y entender en estos capítulos que estuvimos leyendo. Pero ¿qué más es la resurrección? La resurrección se convierte también en la esperanza y en la certeza de la transformación de la vida del creyente, de un estilo de vida antiguo a un estilo de vida nuevo, de una renovación. Recordemos lo que dice Romanos 8:11. Dice que el espíritu de aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús también nos resucitará a nosotros. Y esto habla en Romanos de un triunfo del creyente sobre la carne, de un triunfo del creyente sobre la naturaleza caída, sobre el pecado, por la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que operó en Jesús está operando en nosotros también. A mí me llama la atención cómo yo les quiero invitar para que mantengan la Biblia abierta en este capítulo número 24 de Lucas. Y al final de este capítulo 24 de Lucas hay dos hechos marcados profundamente. Es el versículo 49 donde habla de la promesa de la venida del Espíritu Santo y luego es el versículo 50 donde está hablando de la ascensión del Señor. Yo creo que Lucas 24 es el extraordinario resumen de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, pero también son la clave de la extraordinaria y gloriosa bendición y riqueza de la que nosotros podemos disfrutar a través de la resurrección de Cristo. Entonces podemos mirar esto. Entonces la resurrección se convierte en la esperanza de cambio cada mañana para nosotros, de vencer sobre aquellas cosas que nuestro hombre interior nos quieren derrotar, que nuestro hombre interior nos quieren menguar, como la tristeza, la amargura, el odio, el rencor, la ira, la venganza, los pleitos, todo lo que está tratando de vencer en nuestro corazón, nosotros vamos a derrotarlo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos resucitar y salir de esas situaciones. Entonces, la resurrección también significa eso, la puerta de la salida por la fe en Cristo de las situaciones difíciles. Por un momento pudiéramos nosotros meditar en lo que fue la salida de Jesús de la muerte. ¿Cierto? Jesús murió, literalmente murió. Está la comprobación, el testimonio de las Escrituras, pero también está la comprobación, el testimonio de las Escrituras que se salió de la muerte, ¿no? Y ahora recuerdo las palabras del apóstol, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y en esta mañana yo no sé qué cosa te ha querido matar. Yo no sé qué cosa ha querido matar tu vida, el propósito de Dios contigo, o yo no sé qué cosa de muerte persigue tu familia, o quizás en estos momentos de una particular dificultad a nivel del mundo, estamos literalmente que sentimos que la muerte está a la vuelta de la esquina. Pero hoy la palabra es de esperanza. Es de esperanza porque así como el Señor resucitó, también da la esperanza para cada uno de nosotros de resucitar y de salir no solamente de una muerte espiritual, porque salimos primeramente de la muerte espiritual, pero también podemos salir de cualquier otro tipo de muertes. También podemos salir de cualquier otro tipo de oscuridad. Las oscuridades representan las adversidades fuertes, aquellos momentos que nosotros atravesamos que a veces pensamos de verdad que no tienen salida. Pero hay salida, porque si tuvo salida, el Señor Jesucristo tuvo salida. Y a mí me llama la atención cuando viene en el versículo número 2 del capítulo 24, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando en ella no hallaron el cuerpo del Señor. El Señor había salido de ahí. El Señor había salido de ahí. Y en esta mañana yo te invito para que tú creas y confieses, si Jesús salió de la tumba, yo también voy a salir de estas circunstancias. Si Jesús salió de la tumba y la muerte no lo pudo retener, a mí no me va a retener esta enfermedad, a mí no me va a retener este problema del hogar, a mí no me va a retener este problema con mi profesión, este problema con mi salud no me va a retener. Porque por la fe en Cristo yo puedo resucitar y levantarme de allí. Entonces eso es lo que a grandes rasgos, pero yo no puedo dejar de decir algo que nos lleva con una perspectiva eterna. Los muertos en Cristo resucitaremos primero.
Un día nosotros todos resucitaremos, todos morimos, la verdad todos morimos, ¿cierto? Pero la gran diferencia la marca la resurrección. Porque cuando el Señor venga, entonces los muertos en Cristo resucitaremos primero. Dice que nosotros resucitaremos porque hay un orden del Señor. Primero resucitó Cristo, luego resucitaremos sus seguidores, pero luego resucitará también las personas que no conocieron a Cristo. Solo con la gran y enorme diferencia que los que conocemos y tenemos al Señor resucitaremos. ¿Para qué? Para vida eterna. Para vida eterna y para vivir por siempre con el Señor. Mientras que los que no conocieron y no quisieron aceptar a Cristo, entonces resucitarán para condenación. Y ese es la cúspide y esa es la consumación de lo que es la resurrección desde el punto de vista de la fe en Cristo y de su santa y gloriosa palabra. Hay esperanza y es una gloria lo que hoy nosotros debemos celebrar. Jesús venció la adversidad, venció a la muerte, venció a la oscuridad y venció a Satanás el diablo, y nos da a nosotros las herramientas y recursos para vencer sobre la carne. ¡Qué bendición es hoy! Es tiempo y es una razón totalmente suficiente para que nosotros celebremos. Pero ¿en qué ya dijimos los grandes beneficios, pero vamos a mirar mientras estemos aquí en la tierra en qué nosotros nos beneficia? Empezamos a disfrutar de esa resurrección de Cristo. ¿En qué nos beneficia la resurrección de Cristo a nosotros? ¿Cómo nosotros obtenemos y cómo nosotros nos apropiamos de esos beneficios? La resurrección, nosotros vemos que, me gusta mucho lo que muestran las escrituras, que la resurrección benefició al propio Hijo de Dios. Beneficia al propio Hijo de Dios, porque después que Jesús resucitó, Lucas lo deja muy marcado, y el cierre del libro de Lucas, como el cierre del capítulo número 24, está diciendo de la ascensión, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, al cielo. Pero la Biblia muestra de que Él está sentado a la diestra del Padre, de que a Él le fue otorgado un nombre que es sobre todo nombre, y que toda rodilla se dobla ante su nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces estamos viendo que el Señor fue glorificado y que el Señor está allí, a Jesús como el Hijo de Dios. Fueron los grandes beneficios, es la gran gloria para Él, la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, pues nada de esto hubiera pasado. Y si el Hijo de Dios tiene esa gloria, la Biblia en el capítulo 17 de Juan dice que Jesús está orando para que también nosotros disfrutemos de la misma gloria que a Él le ha sido dada por el Padre. Entonces es muy bueno que nosotros hoy tengamos siempre presente, cada mañana que tú te levantes, acuérdate que eres participante de la gloria de la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, de esa misma victoria, entonces se cumple lo que la palabra dice, que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Y por eso es que el mismo escritor de Romanos 8 está diciendo de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos logrará separar del amor de Dios, porque esta ya es una victoria dada, ¿no? Recuerdo las palabras de un gran escritor que dice: la victoria para el creyente no es el futuro. La victoria para el creyente es su origen. Cuando nosotros abrazamos la fe en Cristo, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros comenzamos en una vida en victoria. Entonces, no podemos creer a los argumentos del mundo ni a los argumentos tradicionales o de la carne, o a la voz de Satanás que nos hace mirar nuestras circunstancias y nuestra adversidad o nuestro futuro con miedo. O nos hace mirar la situación que vivimos en derrota. No podemos, porque nosotros arrancamos con una perspectiva. Nosotros vamos a ir a una guerra, nosotros vamos a ir a una batalla, vamos a enfrentar el día a día, vamos a enfrentar procesos, vamos a enfrentar aflicciones,
Pero ¿sabe una cosa? Las vamos a enfrentar desde la certeza de que habrá una victoria y desde la certeza de que hay una salida. Ya está dada la victoria. Entonces nos levantamos a guerrear y nos levantamos a pelear en esa misma certeza. Entonces vamos a mirar cómo nosotros podemos disfrutar de esos beneficios de la resurrección. ¿En qué nos beneficia la resurrección? Entonces vamos a mirarlo a la luz de las Escrituras. El versículo 1 del capítulo 24 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Ellas vinieron ¿a quién? Ellas venían a buscar a Jesús. Ellos venían a buscar a Jesús. Y quiero tomar como el principio de aquello que me hace a mí disfrutar y vivir en mi día a día la victoria de la resurrección. Es el buscar la presencia de Dios. Es el venir en oración a clamar a Dios. Es el buscarlo en ayuno y oración, pero también es el buscarlo a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron a Jesús? ¿Cuántos vinieron al Señor a clamar? Todos ellos tuvieron una grande respuesta de parte de Dios. El asunto de la resurrección no está solamente presente en el Nuevo Testamento. El asunto de la resurrección tiene el gran y alto precedente desde el Antiguo Testamento a lo largo y ancho de la Biblia. Muchos hombres y mujeres que creyeron en el Señor, que lo siguieron fielmente, que le sirvieron a Él, experimentaron el asunto de la resurrección. Y quisiera recordar a aquellos hombres que un día dice la Biblia que cayeron en el sepulcro donde estaban los huesos del profeta. Y dice la Biblia que al estos cuerpos del muerto tener contacto con los huesos del profeta, entonces tal vez porque las personas que lo llevaban tuvieron un imprevisto y por salir corriendo rápido soltaron el cuerpo y este cuerpo cayó justo sobre los huesos del profeta. Entonces dice la Biblia que el cuerpo de este hombre resucitó. Hubo una resurrección. Hubieron muchas resurrecciones en el Antiguo Testamento. Tenemos el caso de la nación de Israel. Una resurrección nacional, una resurrección colectiva que nosotros podemos encontrar en el capítulo 37, versículo número 1 al 10 del profeta Ezequiel. Yo le invito para que lea esta gloriosa bendición, una visión que tiene el profeta de un cementerio, una nación entera que eran huesos secos. Y la pregunta es, ¿vivirán estos huesos secos? Y el profeta no tiene de repente esa respuesta para el Señor, pero el Señor le dice: profetiza sobre estos huesos secos y los huesos secos vivirán. Y dice la Biblia que cuando esto empezó a pasar, vino el milagro ¿de qué? El milagro de la resurrección, y todos los huesos fueron saliendo del sepulcro y se juntaron hueso con su hueso, se fueron colocados tendones, les fue colocado piel, les fue dado espíritu de vida y fueron llenos de la vida que Dios les había dado. Entonces, una resurrección colectiva. A veces nosotros lucimos un poco escépticos cuando de resurrección y de vida se trata, y quizás miramos de esa manera a la ciudad, miramos de esa manera a la nación, miramos de esa manera al vecino, miramos de esa manera a los familiares, pero no es así. Miremos con la perspectiva de que en la resurrección hay una intervención sobrenatural y poderosa de Dios. El hombre, Jesús mismo, ¿por quién fue resucitado? Fue resucitado por el Espíritu Santo de Dios. Es la intervención sobrenatural y gloriosa que está en nosotros, porque en todos los que hemos creído en Cristo habita el Espíritu del Señor. Entonces ya dejemos de mirar con escepticismo la resurrección de otros. Si tú tienes a alguien muy enfermo en tu casa, míralo con la perspectiva del obrar del poder del Señor, que el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús va a levantar a esa persona, va a levantar ese hogar, va a levantar esa familia, va a levantar esa nación. Yo creo profundamente que el poder de Dios podrá levantar a la ciudad de Toronto y podrá levantar a la nación de Canadá y a las naciones de la tierra en una esperanza de vida en Cristo. La voluntad de Dios es salvar, la voluntad de Dios es sanar, la voluntad de Dios es restaurar. Dios es muy bueno y Dios nos ama como nadie nos ama. Eso es lo que dice Juan
capítulo 3, versículo número 16. Entonces miremos desde eso el buscar al Señor, porque la resurrección estaba ahí presente. Yo quiero mirar lo que dice la Escritura desde el segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes dice, capítulo 4, versículo 32, dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así que tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jesse y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Toma tu hijo, toma tu hijo. Y al final, versículo 37 dice: y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Está aquí el profeta Eliseo. En tiempos de Eliseo, los profetas en general, Eliseo estaba siendo un representante, era el representante de Dios, ese hombre que simbolizaba la presencia de Dios, y estaba allí. Dice la Biblia que estaba en el hogar de una mujer que era la tsunamita. Una mujer que estaba en una profunda necesidad, y que él, dice la historia, es una historia muy, muy hermosa, y que de verdad le animo para que la esté leyendo. Comienza en el versículo número 8. Y está terminando en este versículo número 37. Dice que ella muere su hijo, pero ella viene y llama al profeta, y el profeta viene y está orando. Pero ¿qué tipo de oración es el que el profeta está haciendo allí? El tipo de oración que el profeta está haciendo allí, dice que él fue una y otra vez. A orar. Y esto me da la idea de una oración constante, esto me da la idea de una oración persistente. No abandones la causa, porque quizás estás en el día de tu respuesta. En esta mañana no abandones la causa, en esta mañana no abandones la fe, no abandones la palabra. Esta es una mañana de resurrección, y es bueno que tú retomes la palabra, retomes la oración, y si es posible agrégale más intensamente. A mí me llama la atención cuando el ciego empezó a decir: ¿y quién es el que anda por ahí? Escucho mucho ruido, ¿no? El ciego, con su oído súper desarrollado, estaba escuchando y diciendo: pero ¿quién es el que pasa? ¿Quién es el que viene? Y la gente le dice: pues Jesús de Nazaret. Seguramente le dijeron: ¿quién no sabía de Jesús de Nazaret? El ciego había oído que sanaba, que liberaba, que restauraba, que consolaba, que daba pan, que daba comida, todo. Eso era todo lo que el ciego necesitaba. Y cuando el ciego escuchó eso, dijo: este es mi turno. Y le dijo: Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Un clamor confiado, no en nuestras virtudes, sino un clamor confiado en el amor y la bondad y la compasión de Jesús. Y entonces la gente empezó a decir: oye, cállate, estás haciendo mucho ruido, cállate, Él no te va a escuchar, Él no te va a responder, cállate, tú ni siquiera puedes correr detrás de Él, tú no lo puedes tocar porque tú estás ciego, tú no ves por dónde caminas. Pero dice que cuanto más le decían eso, Él volvía y le subía más el volumen, y le subía, y otra vez: Jesús de Nazaret, Hijo del Dios Altísimo, ten misericordia de mí. Y dice que le subía más el volumen, y Jesús lo oyó. Me gusta que Jesús lo oye. ¿Cómo puedo disfrutar de esa resurrección? Sabiendo que Jesús me oye, sabiendo, clamando, buscando. Y dice que Jesús lo oyó y vino y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: pues que reciba la vista. Una oración no solo consistente, sino una oración concreta, una oración específica, una oración al punto. Y el Señor le dijo: recobre la vista. Y él le fue regalada la vista. Qué bueno es que nosotros busquemos al Señor, aún en los momentos más difíciles. Mire lo que dice Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 21. Y se
versículo 20, y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira a tu hijo. Dice: mira a tu hijo, vive. Qué lindo lo que dice la palabra del Señor. Dice que Elías allí estuvo, y ¿qué pasó con él? Dice que resucitó. Tenemos aquí a 2 hombres, a Elías y tenemos a Eliseo. Tenemos a 2 mujeres. Tenemos a la mujer de Sunén, a la sunamita, pero tenemos a la viuda de Sarepta de Sidón. De Sarepta. 2 mujeres en necesidad, la una en estrechez y la otra en riqueza, pero ninguna de las 2 podía tener la capacidad de darle vida a su hijo, sino solo la presencia del Señor. A veces pensamos que la gente que tiene muchos recursos materiales viviría mejor que nosotros, pero la verdad es que todos somos necesitados del Señor. Pero en todos existe la capacidad de ir y buscar al Señor. Busquemos al Señor aún en los momentos más oscuros. Mire lo que pasaba con los discípulos. Mire lo que pasó con estas personas que fueron al sepulcro. Dice que fueron, aunque todo estaba, el ambiente era de muerte, aunque todo era de oscuridad, ellas fueron a buscar a Jesús. En tu momento de oscuridad y en tu momento de muerte, tú vas a tener un encuentro con la resurrección. Este es un tiempo de encuentro con la resurrección. Si nosotros clamamos y buscamos al Señor de una manera consistente, de una manera cada vez más y más, como lo dice la Escritura, sin cesar. Cuanto más haya dificultad para la respuesta, ¿sabes qué vamos a hacer? Como Jesús, cuando estaba en agonía, fue cuando más oraba y oraba y oraba, al punto que su sudor eran como gotas de sangre. La oración intensa, la oración de la crisis, la oración del momento de la peor oscuridad, el Señor la va a escuchar y la va a contestar. Y así yo podré experimentar esta resurrección que experimentaron este par de mujeres, la sunamita y la viuda de Sarepta de Sidón. Entonces Dios tiene para nosotros hoy es el día de la resurrección manifestada de Dios en nuestro diario vivir. Dice otro aspecto que nos hace a nosotros disfrutar de la resurrección es la fe en la palabra del Señor, en la palabra del Señor. Una de las cosas que nosotros encontramos en Lucas capítulo número 24, vamos a mirar lo que dice aquí la Escritura. Y la Escritura dice, déjeme ver en el versículo número 5, y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en la tierra. Versículo número 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Se acordaron de qué? Se acordaron de sus palabras. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Cuál era la palabra que él les había hablado? Que era necesario, versículo 7, que dice, versículo 7 diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ya había pasado el tiempo de los padecimientos de Jesús, ya había pasado el tiempo de la muerte de Jesús y ahora estaba en tiempo de la resurrección. Tú que has venido por largo tiempo, empieza a creer y a confesar: ya pasó el tiempo del padecimiento en esta situación, ya pasó el tiempo de la muerte en esta situación, hoy es el tiempo de mi resurrección. Tiempos muy marcados en la vida de Jesús. Fueron tiempos de ¿qué? El tiempos de la predicación,
tribulación, el tiempo de la crucifixión y la muerte, pero llegó el tiempo de la resurrección. Llegó la luz. Es tiempo de recordar la palabra, es tiempo de recordar las promesas, es tiempo de declarar la palabra. ¿Qué dijo el Señor al profeta allí en Ezequiel, en el valle de los huesos secos? Profetiza, hijo de hombre, di la palabra, empieza a llamar la vida a tu casa. Y dice la Biblia que el profeta empezó a profetizar y empezó ese sonido de los huesos a juntarse cada hueso con su hueso, y el milagro fue hecho. La resurrección se da en nosotros cada que tenemos un declarar de la palabra de Dios en nuestra boca, cada que somos capaces de anular la queja de nuestro vocabulario y empezamos a decir. Me impresiona la tsunamita cuando le dijeron, el criado del profeta se encontró a esta mujer de Sunam y le dijo, ¿cómo está tu marido? ¿Cómo está tu hijo? Y esa mujer le contestó bien y ya nada más. Aprender a callar cuando hay que callar, pero aprender a hablar cuando hay que hablar, pero hablar la palabra de Dios, a declarar la palabra del Señor y a creer en la palabra del Señor. Era necesario no decir, Jesús no dijo, pero ¿por qué me toca a mí si yo era bueno, si yo era justo, si yo era el santo, el de verdad santo, el de verdad puro? ¿Qué más quiere el Padre? No, Él no dijo eso. Él no dijo eso, no, era necesario lo que le pasó al Hijo. Así está bien. No entró en una contraposición con el Padre, sino que entró en un aceptar de la perfecta voluntad del Señor, pero a creer que había llegado el tiempo de su resurrección. Entonces echemos mano, recuerda la palabra, llenémonos de la palabra, llenémonos de las promesas del Señor y empecemos a decir, no, el justo no verá corrupción, el justo no tiene temor de malas noticias. Levántate en tu día oscuro y di, este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Yo tengo la victoria de Cristo sobre la muerte, yo tengo la victoria de Cristo sobre el Satanás, el diablo, yo tengo la victoria de Cristo sobre la enfermedad. Hay victoria en Jesús. Y cita la palabra de Dios, porque Isaías 53 dice, porque la Biblia dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo, porque Él es mi pastor y nunca nada me faltará, porque Él es muy bueno y porque yo soy muy, muy amada de Él. Experimenta un sentimiento profundo de amor de Cristo para poder disfrutar de la resurrección. Y nosotros podemos mirar también no solamente una búsqueda constante, una fe en la palabra del Señor, un recordar. Jesús está diciendo, recuerden qué pasó con mi palabra, dónde está la palabra, ¿por qué no la creyeron? Luego es una fe consistente. Versículo número 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y vuelve a citar, era necesario que el Hijo del Hombre, el oír con fe la palabra del Señor, el tener la certeza que si Dios lo dijo, Dios hará. Jesús, toda la palabra que había sido dada se cumplió en la vida de Jesús, y si se cumplió en Él, se va a cumplir en nosotros también. Entonces es lindo el poder tener. El Señor Jesús tuvo que mostrarles a ellos, desde el versículo 36 en adelante, Él empieza y se les aparece, pero comió delante de ellos, bebió delante de ellos, y entonces fue que ellos lo reconocieron. Pero Él tuvo que mostrarles sus heridas, Él tuvo que darles una evidencia física. No tengamos nosotros que llegar a las evidencias físicas. Empezamos a confesar la palabra del Señor y a creer de verdad, a poner nuestra fe, que si Dios dijo que estaba con nosotros, de verdad Él está con nosotros. Que si Él dijo que nos iba a sanar, es verdad que Él nos va a sanar. Que si Él dijo que nos va a proveer, es verdad que Él nos va a proveer. Que si Él dice que restaura, es real que Él va a restaurar. Entonces, comenzar desde la fe, porque la fe agrada al nombre del Señor. Entonces, Él estuvo y les reprochó, ¿qué? Les reprochó su incredulidad, pero les ayudó para que ellos pudieran creer, aun cuando se volvió y se sentó con ellos y les partió los alimentos y ellos lo pudieron reconocer. Entonces necesitamos fortalecer nuestra fe. ¿Fortalecer nuestra fe a través de qué? Dios fortalece nuestra fe, ¿sabes? ¿A través de qué? Primeramente de la palabra, pero Dios fortalece nuestra fe a través de la espera. A través de la espera. Cuando Marta y María llamaron al Señor, el Señor los hizo esperar. Los hizo esperar, y yo no sé, cuando se trata de vida o de muerte, cuántos días pueden realmente llegar a ser 3 o 4 días o 5 días o 1 hora. Cuando estamos en ese momento de muerte, 1 hora, yo no sé cuántos años pueden llegar a ser. Pero el Señor eso lo permite para fortalecer nuestra fe, para hacernos crecer en fe. Entonces, si estamos en el momento de la espera, porque Dios cuando nosotros pedimos nos dice sí, nos dice no, pero hay otro momento que nosotros decimos, el Señor nos dice esperen.
Y en el momento de la espera es el momento de la oportunidad de crecer, la oportunidad de sentarnos a decir, demos gracias a Dios en todo porque esto es bueno y agrada a Dios. Dice, de decir lo que dice Filipenses, por nada estén afanados, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Estas mujeres que vieron la resurrección en su hogar, supieron esperar. Esta mujer de Sunem me impresiona. Va a un lugar muy lejos y vuelve, y en todos esos días su hijo estaba en su casa muerto. Era real, estaba muerto. Entonces pudieron esperar. Espera, y en el tiempo de la espera da gracias a Dios en todo. Da gracias a Dios en todo porque Él no ha dejado de estar ahí. En el día de la oscuridad adora a Dios. Adora a Dios como el salmista lo dijo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza está de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y ora y alaba como lo hace el profeta Habacuc. Y dice, aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo, aunque en los labrados no hayan mantenimientos, yo me voy a alegrar en el Señor, y haz del Señor el centro, la fuente del gozo y la fuente de la esperanza. Ahí crecerá nuestra fe, y el día de la espera se va a terminar. Se va a terminar y va a llegar la respuesta del Señor. Y di lo que los amigos de Daniel dijeron: mi Dios nos salva, pero si no nos salva, igual seguirá siendo nuestro Dios. Termino con esto. Dios quiere hacer algo especial en nosotros para disfrutar de la resurrección en nuestro diario vivir. Es abrirnos los ojos y abrirnos el entendimiento. Eso fue lo que Él hizo con los discípulos que estaban con miedo, que estaban turbados, que estaban cargados. Que nuestra oración sea: Señor, ábrenos los ojos del entendimiento. Danos la revelación de lo que tú quieres, Señor. Señor, muéstranos el camino, que yo pueda tener esa revelación, pero la revelación de Cristo. A veces cuando se nos habla de la importancia de conocer, de tener una revelación, nosotros queremos sobre las situaciones que van a pasar en el mañana. No debemos centrar nuestra revelación en eso. Nuestra petición por la revelación debe estar centrada en que deseemos y anhelemos que Cristo nos sea revelado cada día. Que el plan y el propósito de Cristo con nosotros nos sea revelado cada día. Que la voluntad de Él nos sea enseñada cada día. Dice la Escritura en el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados. Dice que estaban velados, pero luego dice la Escritura, más adelante, dice que el Señor les abrió, ¿qué? Dice que les abrió el entendimiento, dice la palabra del Señor. Dice que entonces el Señor les abrió el entendimiento a ellos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, para que comprendiesen qué, y les dijo: así está escrito y así fue necesario. Nuevamente les vuelve a reiterar que esa era la necesidad, que era necesario que todas estas cosas pasaran, que era el plan, que era el propósito del cielo, pero que había llegado el día de la resurrección. Que el entendimiento no sea abierto, que no sea abierto el entendimiento. Y finalmente, ¿cómo yo puedo experimentar la resurrección en mi diario vivir? A través de la predicación de la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Ahí tomamos 47 y 49. Era necesario que todo esto pasara para un fin. Para un solo fin era necesario: que viniera el Hijo del Dios Altísimo a la cruz, que muriera, que fuera allí crucificado, que padeciera, que fuera maltratado. Dice que estuvo allí, que murió y que luego resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros ahora tuviéramos un propósito y un sentido de vida. El sentido de vida del creyente es la proclamación del Evangelio de Cristo en el poder y la llenura del Espíritu Santo. El compartir de Cristo. Si aún no compartimos de Cristo, si aún no proclamamos a Cristo, si aún no le contamos a otro de Cristo, algo debe de pasar en nosotros. Contarle a otro de Cristo, porque todas estas cosas pasaron no para que seamos todos libres y vivamos todos en el país de las maravillas. No, es porque hay un destino y hay un propósito. El propósito de la proclamación del Evangelio de Cristo. Dice el versículo número 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
El testigo de Cristo experimenta la resurrección de una manera impresionante. El testigo de Cristo será usado por el Señor para sanar al enfermo, pero también su casa será sanada. El testigo de Cristo será usado por Cristo, por el Espíritu Santo, para liberar al cautivo, pero también experimentará él la propia libertad. Porque ¿quién no tiene una vaca y no toma de su propia leche? Es increíble. Dios nos hace experimentar. Yo creo que el mayor experimentar del poder de la resurrección de Cristo lo tenemos cuando predicamos de Cristo. Porque vendrá el Espíritu de la resurrección, que es el Espíritu Santo, que se envasó, por así decirlo, en la iglesia primitiva, en todos los apóstoles, en todos los discípulos. Dice, y ellos fueron y sanaron enfermos, liberaron cautivos por el diablo, predicaron el evangelio, ganaron a otros para Cristo, pero también resucitaron muertos. Y yo quiero terminar con eso. Pedro dice la escritura que resucitó a Dorcas. Dice que resucitó a Dorcas. Dice que cuando la señora murió, vinieron y llamaron a Pedro y le dijeron, ven y resucítala. ¡Qué increíble! Dios quiere que el vecino nos llame. Dios quiere hacer que el amigo nos llame, que nos volvamos en un testigo de Cristo. Dios quiere convertirte a ti en un referente de su salvación. Quiere convertirnos a nosotros en un testigo, que en tu empleo, que en tu casa, que en tu escuela, que en tu sector te conozcan como un referente de la resurrección de Cristo. A predicar el mensaje claro, el mensaje de arrepentimiento. Estamos en pecado, si nos arrepentimos, Jesucristo vino a darnos perdón, a darnos vida eterna y a darnos la victoria sobre las circunstancias que nos rodean, a darnos una victoria sobre el mal. Yo no quisiera dejar de ver algo tan especial en la palabra de Dios. Y quiero terminar con Salmos 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Dios librará mi vida del poder del infierno, es lo que quiere decir el salmista, porque Él me tomará consigo. Esta es una hora en la que Dios nos quiere tomar consigo, pero esta es una hora, por otro lado, que nos quiere llenar de su Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Toronto, en Canadá, en México, en El Salvador, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, hasta lo último de las naciones de la tierra. Serás tú el testigo de Dios. Tu descendencia será testigo del Dios Altísimo. La gloria que en Jesús de Nazaret nos ha sido dada por su misericordia, porque seremos los testigos de la resurrección, como lo fueron estos hombres y mujeres, que dice la Biblia en Hechos 5, que aún sacaban a los enfermos para que a lo menos la sombra de Pedro los cubriera y los sanara. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias en esta mañana. Gracias porque eres bueno y gracias porque eres precioso. Y gracias porque eres completamente maravilloso y perfectamente poderoso. A Cristo la gloria hoy, a Cristo la alabanza por siempre. Yo te invito para que levantes tus brazos al cielo si lo puedes hacer. Abras tu boca y dile: Jesús de Nazaret, Hijo del Dios Altísimo, gracias porque viniste a la cruz. Porque allí, Señor, fuiste, oh Dios sacrificado, pero moriste, pero no te quedaste muerto, sino que te levantaste al tercer día y hoy vives y reinas para siempre. Gracias porque me estás invitando a ser participante de la victoria gloriosa tuya, porque me regalas hoy los recursos y las herramientas para poder caminar en esa victoria, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre las circunstancias difíciles, la victoria sobre la enfermedad y los cautiverios, la victoria sobre Satanás el diablo, la victoria sobre toda situación difícil. Dile: aquí estoy, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas, yo creo, Señor, en el plan y en el propósito que tú tienes conmigo. Señor, fortalece nuestra fe.
Fortalece nuestra fe, danos una fe que nos lleva a caminar, Señor, en esta resurrección que nos has regalado tan grande, tan abundante y tan perfecta. Señor, ayúdanos a centrarnos en el estudiar tu palabra, en el memorizar tu palabra. Señor, llénanos de tu palabra. Ayúdanos a creer en ella, Señor. Ayúdanos a recordar tu palabra cada mañana, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre nuestro entendimiento, mi Dios. Abre nuestro entendimiento, mi Señor amado. Queremos conocer más a Cristo y queremos proclamarlo también. Queremos ser testigos. Queremos llevar el mensaje del Evangelio. Que nuestros vecinos nos conozcan y sepan que en nosotros van a hallar, Señor, una respuesta de tu parte. Señor, que nuestros amigos te conozcan a ti en nosotros. Te conozcan a ti. Señor, Dios mío, nuestros compañeros de trabajo te conozcan a ti en nosotros, Señor. Que tu nombre sea honrado y reconocido en todas las naciones de la tierra. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Cristo. Úngenos con una unción poderosa. Que el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús también resucite nuestra fe, resucite nuestra esperanza, resucite nuestra familia, nuestro hogar. Dile, Espíritu Santo, tú eres el Dios de la resurrección y tú eres el Señor de la transformación. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor por su palabra, por su presencia y por lo que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas. Vamos ya también a terminar el tiempo del servicio y queremos orar por los diezmos y por las ofrendas. Queremos dar un agradecimiento especial a cada hermano y hermana de la iglesia que ha podido ofrendar, que ha podido diezmar y que ha bendecido así la obra del Señor. Ya conocemos los medios por los cuales estamos pudiendo hacer nuestras ofrendas y diezmos por medio de el internet. Y también si alguien tiene necesidad de que su ofrenda le sea recogida, también puede contactarse con la iglesia. El Señor te bendiga, te siga multiplicando y bendiga tu amor por su obra. Vamos a orar un momento para que entreguemos así las ofrendas al Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor y nuestro sustento, Señor. Tú eres el que cuida de nuestras vidas, Señor. Tú eres el que provees para nuestros hogares, para nuestras casas, el que provees trabajo, el que provees provisión, Señor. Pero también provees salud y vida para nosotros, Señor. Padre, Señor, oramos que podamos hoy tener un corazón generoso, un corazón agradecido y podamos expresar eso por medio de nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor. Que podamos tomar el tiempo, Señor, de ir, Señor, y hacer, Señor, esas ofrendas por medio del internet, Señor, y podamos así bendecir tu obra. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú bendices al dador alegre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos compartir también los anuncios para esta semana. El día miércoles nos encontramos para el tiempo de la oración y estamos muy felices y emocionados por lo que Dios está haciendo en los miércoles. El miércoles pasado tuvimos el servicio unido de oración con toda la iglesia y vimos a muchos hermanos participando en esta reunión y ha sido un tiempo de mucha bendición. Este próximo miércoles volveremos a los grupos por la llamada de teléfono y vamos así a tener el tiempo de oración de todos los miércoles. Hay un nuevo anuncio los días jueves. Hay un espacio que se ha abierto para que como iglesia nos conectemos con otras iglesias en nuestra denominación, la Alianza Cristiana y Misionera en Canadá. Y los pastores de la Alianza Hispanos aquí en Canadá estamos haciendo este tiempo de enseñanza que se le ha puesto el nombre en este momento, Un Café con tu Pastor. Y es todos los jueves a las 8 de la noche. Allí podremos recibir también palabra de Dios. Quiero invitarte, lo estaremos compartiendo por el WhatsApp de la iglesia para el día jueves. El día viernes tenemos el tiempo de encendiendo
cada corazón. Es un tiempo de oración para inspirarnos a crecer en nuestra relación con Dios y que Dios avive el fuego de su presencia en nosotros. Eso es el viernes a las 8 de la noche también, encendiendo cada corazón. El día domingo tenemos la iglesia para los niños, Church for Kids, de la New Generation. A las 10, todos los niños también que este fin de semana pudieron también recibir unas actividades de parte de la iglesia y tuvieron la celebración de la Semana Santa. Los bendecimos, gracias a Dios por sus maestras. Y el domingo a las 10:30, el servicio de alabanza y de enseñanza. No te lo pierdas, no te desconectes, sigue conectado con el Señor, sigue conectado con su palabra, sigue conectado con la iglesia y sabemos que el Señor está ahí con cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a terminar el tiempo del servicio con una bendición. Cerremos un momento los ojos ahí en donde estamos. Padre, gracias, Señor, porque tú eres real, porque tú eres verdadero y porque tú estás cerca a nosotros, Señor, porque nos amas, Padre. Señor, gracias porque tu propósito se cumple en mi vida, en nuestra vida. Tu propósito permanece, Señor. Gracias porque tu propósito se desarrolla, Señor. Y oramos que en esta semana, Señor, tu propósito se desarrolle, Dios amado. Padre, que caminemos de tu mano, Señor. Que la bendición tuya esté sobre cada uno de tus hijos, sobre tu iglesia. Danos victoria, Señor, sobre toda lucha, Señor. Padre, y levántanos sobre cualquier obstáculo que el enemigo quiera venir a traer, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, porque en ti hay fuerza, hay esperanza y hay fe, Señor. Padre, bendigo la vida de cada uno de tus hijos, su hogar, sus familias, sus trabajos, sus actividades, Señor. Padre, y oro que esta sea una semana de bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te continúe bendiciendo y tengas una tarde y una semana de bendición. Queridos hermanos, los invitamos a tener un seminario de intercesión mediante el cual aprenderemos los principios bíblicos para interceder correctamente y para que nuestras oraciones sean totalmente eficaces. Los temas a tratar serán el intercesor y su rol, el intercesor y su relación con Dios y además herramientas y recursos del intercesor. Este seminario se va a realizar los sábados 10, 17 y 24 de abril a las 5 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Los esperamos con mucho amor y que Dios los bendiga.